Hola, buenas noches. Entonces aquí les mando este video para complementar lo que fueron las clases de esta semana. Finalizando con los últimos dos enfoques como más importantes que, que son de los 60 y de los 70. ¿Sí? Y toda esta época que yo les comentaba en las clases que hay distintos cambios y el cognitivismo de alguna manera trae la discusión sobre la inteligencia, el coeficiente intelectual. ¿Sí? Ahora, esta discusión en el fondo también viene a reactivar lo que tiene que ver con la subjetividad y lo objetivo, ¿cierto? El conocimiento objetivo versus la subjetividad, ¿sí? El conocimiento del sentido común, ¿no es cierto? Como aparece en el documental del padre, ¿no es cierto?, Kulczewski, referente a un lenguaje común versus tratar de traer ciencia. Ahí el tema objetivo. Ahora, ¿por qué se vuelve a reactivar esta discusión? Es porque aparecen autores, por ejemplo, del ámbito de la antropología, Carlos Castaneda, que saca un libro justamente por ahí por el 68, 67, bueno, investigaciones que están por ahí, 66, 67, que investiga una tribu mexicana norteamericana, están en la frontera, y que son gente que consume peyote. Entonces él hace un estudio de las plantas medicinales que utilizan, ¿no es cierto?, los indígenas de ese territorio. Y hace un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que en el fondo es una tesis doctoral o para sacar su pregrado, ¿no es cierto?, en arqueología. No recuerdo bien en este minuto. Y explica toda una experiencia mística, como observador, como científico, ¿sí? Un antropólogo que va a investigar científicamente lo que pasa en la tribu. Entonces libros como esos, de esa naturaleza, de Carlos Castaneda, que es Las enseñanzas de Don Juan, viene a hacer toda una crítica a la subjetividad. El humanismo, de alguna manera, también es una crítica a esa objetividad, o sea, todo es subjetivo, ¿sí? El observador modifica su investigación a partir de observaciones que están teñidas de prejuicios. Entonces no necesariamente el científico es una persona objetiva, se empieza a cuestionar al observado. Entonces, por eso es que la teoría cognitiva, esta discusión de la inteligencia es muy interesante porque en el fondo viene a decir que no hay una sola inteligencia, que es lo que podrían pensar los conductistas, sino que hay distintas formas de inteligencia. ¿Sí? Y no podemos decir que eso no es inteligencia. ¿Sí? Cambia un poco entonces la mirada hacia la inteligencia porque hay toda una discusión sobre niños, que cada vez más hay problemas de déficit cognitivo o problemas, ¿no es cierto?, de necesidades especiales. Entonces, lo que se hacía era que a las personas se las aislaba, ¿no es cierto?, se las inscribía en otra institución que era especializada en ese tipo de educación y de alguna manera era discriminado de la educación formal. Entonces, teorías como el cognitivismo de alguna manera viene a plantear una nueva forma de acercarnos a la inteligencia de los niños. O sea, cómo van aprendiendo el ser humano desde la niñez. Tal vez no todos tienen la misma capacidad de entender, entonces tendrían que haber distintas formas de aprendizaje. Ahí aparece nuevamente el cognitivismo, que viene de la escuela norteamericana de James. ¿Se acuerdan que les contaba que es un psicólogo norteamericano de finales del siglo XIX, que en Estados Unidos ya tiene su primera cátedra y que estaba preocupado de los sistemas de aprendizaje? Por lo tanto, Estados Unidos es uno de los países que más ha contribuido de alguna manera a todo lo que es la teoría del aprendizaje. En este minuto lo que estamos hablando del cognitivismo. Entonces, el plantear que existen distintas inteligencias es plantear de alguna manera que eh, hay un diferente significado que nosotros le otorgamos a las cosas y eso repercute en tu memoria. O sea, lo que no es significativo para ti, lo que te va a pasar en el fondo es que no te vas a recordar de eso. ¿Sí? Entonces el aprendizaje está directamente relacionado con el significado de las cosas. ¿Sí? Para ti tiene un significado ciertas situaciones, experiencias que hay en tu vida.
Se le otorga ese significado y por lo tanto tiene un recuerdo que perdura en el tiempo. Fíjense, están los cognitivistas de alguna manera, hay una línea que se va por el lado de la inteligencia artificial, la cibernética de segundo orden, o sea, hay toda una experimentación de la ciencia ortodoxa, y por el otro lado están los cognitivistas como Piaget, como Vygotsky, que vamos a ver la próxima semana. O sea, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de a poco estos autores. Uno se puede dar cuenta de que esos cognitivistas están a favor de formas de terapia y formas de generar técnicas que generen un aprendizaje significativo. Se va a empezar entonces a hablar del aprendizaje significativo, que es muy importante para la psicología. Hay que plantear también, y no perder el foco, que la psicología también se empieza a plantear, ya lo venía haciendo con el psicoanálisis, contexto donde hay dos personas, ¿sí? Hay un terapeuta y hay un paciente, que trata los conflictos, trata los traumas, los conectivistas van a decir, viene a tratar su sistema de comunicación, ¿sí? A lo mejor la persona sufre de su forma como dice las cosas, es lo que termina perturbando el sistema de relaciones familiares, ¿sí? Entonces los cognitivistas empiezan a acotar un poco la técnica de la terapia, ¿sí? Se empieza a incorporar también la terapia grupal, ¿sí? A partir de los 50 y de los 60 particularmente, y 70 habrá que decir, hay una gran influencia de hacer un trabajo en grupo, ¿ya? Lo vamos a explicar con lo que tiene que ver con la teoría sistémica, ¿ya? Entonces, lo que los cognitivistas aportan, de alguna manera, es que ya no es el estímulo-respuesta que hablan los conductistas, sino que nosotros asimilamos la información, hay una acomodación de la información que viene del exterior, y yo activamente elaboro algo distinto. O sea, todos vamos a elaborar de distinta manera los procesos de las experiencias, ¿sí? No hay un hilo común. Todos tenemos una forma de procesar la información que viene de los sentidos, la percepción la ordena, ¿no es cierto?, y organiza lo que va a ser el procesamiento de esa información. En cada uno de nosotros es distinto. Ya por eso que hay distintas formas de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que está en la educación? Tiene que mediar el conocimiento para que esa persona que está aprendiendo le sea significativo y por lo tanto el recuerdo perdure en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la comunicación que para los cognitivistas empieza a ocurrir? Es lo que tiene que ver con la retroalimentación. De ahí que hablan de que el ser vivo, el ser humano, es activo, ¿sí? No recibes la información de manera sumisa, como un poco lo plantean los conductistas, sino que hay una cosa autónoma y activa, en el sentido de ir al encuentro con el estímulo, ¿ya? Ya no está de una manera pasiva, eres activo en tu proceso de aprendizaje. Entonces, los cognitivistas incorporan la retroalimentación, o sea, estímulo, respuesta, mensaje, conductista total, ¿no es cierto? Acción, reacción. Pero ahora el receptor, el que recibe el mensaje, da una retroalimentación para que el emisor cambie o no lo que está diciendo, y que puede ser a través del lenguaje corporal o puede ser a través del lenguaje. Entonces el lenguaje pasa a ser un elemento importante en la psicología, sobre todo en lo que es el cognitivismo, ¿sí? Y después lo que es todo lo que es el movimiento estructuralista o postestructuralista, ¿sí? Que viene de gente como Levi Strauss, lo coloco ahí, así se escribe Levi Strauss, Claude Levi Strauss, que es un antropólogo, que es de la antropología estructural, y hay todo se le da mucha importancia al lenguaje, ¿sí? Por ejemplo el trauco, en ese sentido, qué es lo que significa, ¿sí? Y hay un trabajo muy interesante de la lingüística. Por eso el estructuralismo va un poco hacia ese lugar, el significado de las palabras, ¿sí? Un poco siguiendo con la corriente de Nietzsche, ¿no es cierto? Los nietzschianos, porque Nietzsche es un filólogo, él va a estudiar lenguas a la universidad, ¿sí? O sea, en el siglo XIX en el fondo,
Entonces, en su apogeo en el fondo, y ese estudio de las lenguas o ese estudio de las palabras va a ser nuevamente con los estructuralistas un tema importantísimo, ¿sí? Porque como en el fondo el lenguaje construye realidad. Desde acá aparece nosotros todo ese tipo de frases del cognitivismo. Entonces, el aporte del cognitivismo es eso, que hay un sujeto activo, hay un sujeto que elabora el conocimiento, que cada persona elabora el conocimiento de distinta manera, ¿ya? Y a partir de esta experimentación aparece, como yo le decía, la teoría sistémica con Humberto Maturana y Francisco Varela. Hay muchos más, pero ellos son los iniciadores, y con un libro que se llama De máquinas y seres vivos, que yo lo voy a subir para que lo tengan, que son en el fondo resúmenes de párrafos, como los párrafos más importantes. ¿Cuál es el aporte de la teoría sistémica? Uno es que ya todo se ve como sistemas. Sistemas que en un primer minuto se llamaban máquinas autopoyéticas, ¿sí? Autopoiesis o autopoyética, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la sistémica comienza a ver a la familia como una forma de sistema, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio ya para los sistémicos ya no es esta relación de terapeuta-paciente, sino que se incorpora al grupo familiar, ¿sí? Se incorpora también la técnica de trabajo en grupo, ¿ya? Entonces, el objeto de estudio de la sistémica es el trabajo con la familia. ¿Por qué? Porque el sistema de comunicación y de lenguaje